En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en estos momentos de los ejercicios espirituales tratando de probablemente los temas más importantes de ejercicio, en el sentido de que hemos visto la técnica que usa Dios con nosotros, en nuestra inteligencia, viendo qué es lo que Él busca, pretende de nosotros que vivamos en suma pobreza espiritual, en pasar por oprobios y menosprecios, para vivir la humildad, porque de allí se siguen todas las virtudes. Hemos visto después, hemos hecho la crisis, por así decirlo, de la voluntad nuestra, para ver qué tipo de voluntad tenemos, si es una voluntad que es una veleidad que ría, o si es un querer lánguido como el que dice que quiere, o si tenemos una voluntad enérgica, señorial, realmente libre, eficaz. Y ahora todavía, no contento con esto, para preparar nuestra alma a las decisiones que tengamos que tomar para ordenar la vida según Dios, nos presenta lo que él llama 3 grados de humildad. Decir grados de humildad es lo mismo que decir 3 grados de perfección, 3 grados de santidad. Como de costumbre, primero tenemos los preámbulos, que ya lo conocemos. En este caso, es muy interesante la composición del lugar que pone el santo, como pone en otros lados. Es que estoy delante de Dios nuestro Señor y todos sus santos para desear y conocer lo que sea más grato a su divina bondad. Es decir, cuando San Ignacio nos coloca frente a la corte celestial es porque se trata de un asunto que es sumamente importante, como es este de las 3 maneras de santidad. La petición es también muy interesante. Pedir, y hay que pedir varias veces en esta meditación, la gracia de elegir lo que más a gloria de Dios sea. Pedir gracia para elegir lo que más a gloria de Dios sea y salvación de mi alma. Es un pedido fuerte, un pedido importante. En ellos nos va nuestro futuro de felicidad. Pedir, elegir lo que más a gloria de Dios sea y salvación de mi alma. Y vamos a ver ahora lo que quiere decir él con esto de 3 grados de humildad. Vamos a hacerlo a manera de escalones. Viendo acá abajo la primera manera de humildad, acá la segunda y acá la tercera. La primera manera de humildad es básica, es fundamental. Es absolutamente necesaria cumplirla para salvarnos. Es cuando el ser humano está dispuesto a no caer en pecado mortal. Esto es absolutamente necesario para
entrar en el cielo. Pero hay una santidad más perfecta, que es el segundo grado de humildad. Es cuando el hombre está dispuesto a que ni siquiera a cometer un pecado venial, aunque lo hiciesen Señor de toda la tierra. ¿Por qué? Porque con eso cierra la puerta del purgatorio. Cierra. Y finalmente, la tercera manera de humildad es perfectísima. Es cuando el hombre ama la cruz. Y no tiene ni miedo al infierno, ni tampoco se está desesperando por alcanzar el cielo, sino que ese amor a la cruz, que es el amor a Cristo crucificado, lo lleva a vivir en plenitud la vida cristiana. Tal vez se entendiese mejor si decimos, en vez de entrar para mantener esto de cierra, poner cierra el infierno. Cierra el purgatorio. Y nos hace entrar directamente en la unión con Dios. Vamos a ver ahora punto por punto, detenidamente. La primera humildad, lo dice el santo, es cuando es necesaria para la salvación eterna. De tal manera que yo me debo bajar y humillar cuanto en mí sea posible para en todo obedecer a la ley de Dios nuestro Señor. De tal manera que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas, ni por criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, yo esté dispuesto a deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino o humano, que me obligue bajo pecado mortal. Eso lo ha dicho nuestro Señor en el Evangelio, está con toda claridad. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Tenemos que aprender a cumplir los mandamientos. Y con la gracia de Dios, luchar para no quebrantar nunca cayendo en pecado mortal. Que ya hemos visto cómo va contra el principio fundamento y cómo el castigo que merecemos por ofender a Dios de esa manera. Eso es absolutamente necesario para vivir la primera manera de humildad, la primera manera de santidad. Luchar a brazo partido contra el pecado mortal. Y si no hay eso, y después no se puede edificar evidentemente el edificio de la vida espiritual. Porque es absolutamente necesario tener esa base que se tiene que mantener incluso en la segunda manera de humildad y en la tercera manera de humildad. Porque es básica. Dice en la segunda manera de humildad,
es más perfecta humildad que la primera. Hay una gradación acá. Esta es perfección también, pero esta es más perfecta. Si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, ni querer honor que deshonor, o desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y con esto, ni que por todo lo creado, ni porque la vida me quitasen, no sean deliberar en hacer un pecado venial. Ven, acá ya está puesto también la indiferencia ignaciana. No me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que vida corta. ¿Cómo está puesto el principio y fundamento? Y no solamente todo lo creado, los bienes creados, sino que ni siquiera por la propia vida temporal. Cuando ese gran laico que fue Tomás Moro le decía a su mujer, mira, dice, total, simulás de que vos estás de acuerdo con el mandato del rey, que por lo menos vivís unos años más. El rey había mandado a todos que tenían que estar de acuerdo con lo que él quería hacer, que era divorciarse de su mujer legítima. Pero Santo Tomás Moro no podía consentir en eso porque sabía que era pecado, era una cosa que estaba mal. Y él, aunque era canciller del rey, no le decía abiertamente, no mostraba que estaba en desacuerdo, pero la gente sabía que no había dicho que estaba de acuerdo. La mujer le pedía que más o menos se pusiese de acuerdo con el rey. Y Santo Tomás Moro le dice, pero esposa mía, ¿qué me pides? ¿Que yo juegue mi alma? ¿Cuánto tiempo más puedo vivir? 20 años. Y por 20 años de vida en este mundo voy a perder mi alma. Pasó en ese caso y pasó en tantos casos. Había santos que en los primeros tiempos le obligaban a sacrificar a los ídolos. Incluso no tenían que sacrificar, dicen, pongan la mano así, le ponían incienso acá, doble la mano, echan incienso al fuego y entonces le están quemando incienso a los ídolos. No, ni siquiera eso querían hacer, porque hacer eso era pecado, porque era sacrificar a los ídolos. Y así cuántos murieron antes de pecar. Santo Domingo Sabio lo dice explícitamente, y era un niño, antes morir que pecar. La tercera manera es, dice San Ignacio, humildad perfectísima. La anterior decía más perfecta. Y la anterior, perfecta. Hay una graduación, como pueden ver. Por eso, 3 maneras de humildad. Nosotros en el cuadro que habíamos hecho, habíamos puesto la primera abajo para ver justamente que se va elevando, se va perfeccionando. La segunda es más perfecta y la tercera es humildad perfectísima. Cuando por amar la cruz se arrebata el cielo. Incluye la primera y la segunda, como se hace con un edificio cuando se construye. No se comienza a construir el tercer piso arriba sin el primero y el segundo abajo. Es imposible. Tiene que tener un sostén.
Lo mismo en la vida espiritual. Tiene que haber ese sostén. Primero la primera humildad, después la segunda y después la tercera. Y es allí cuando, siendo igual gloria y alabanza de su divina majestad de Dios, cuando, digamos, uno dice, bueno, pero a ver, estas cosas puedo hacer esto o esto. Tanto esto como esto me hace dar gloria a Dios, me hace bien a mi alma. En ese caso, aún en ese caso, siendo igual gloria y alabanza de Dios nuestro Señor, nos enseña a decir San Ignacio, por imitar y parecer más actualmente a Jesucristo, quiero y elijo. Usa los dos verbos, querer y elegir. Más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Ya acá hay un moverse positivamente hacia aquello que es más mortificativo, para parecerse más actualmente a Jesucristo. Quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Es tácito, pero quiero y elijo más oprobios con Cristo lleno de ellos que honores. Y sigue marcando estos dos verbos. Quiero y elijo desear más de ser estimado por Cristo, vano y loco, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Esto es otra grandiosidad de San Ignacio. Como esa nota de los tres binarios que nos lleva al heroísmo, esto también nos lleva al heroísmo, al hacernos dar cuenta de que debemos parecernos más actualmente a Cristo y por eso elegir más pobreza que riqueza, más oprobio que menosprecios que honores, ser tenido por vano y loco por el mundo, por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio o prudente. Propiamente esto, la tercera manera de humildad, es lo que se llama en la Sagrada Escritura la locura de la cruz. Locura de la cruz, y por eso los santos, como le decía Santa Catalina de Siena a Jesús y tantos santos, el Padre Pío también, lo he leído hace poco, decían, loco, eres loco de amor. Y por tanta locura me aceptas a mí. Parece una falta de respeto, pero está expresando justamente eso, que el camino de Dios es distinto de los caminos de los hombres. Y los caminos de Dios son mucho mejores que los caminos de los hombres, aunque los hombres no lo entiendan, aunque quieran seguir siendo mundanos, aunque quieran seguir prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo. Sin embargo, algunos lo entienden y algunos se deciden entonces a vivir esa tercera manera de humildad. Hay una nota que dice, para quien desea alcanzar esta tercera humildad, mucho aprovecha hacer los tres coloquios de los binarios ya dichos, pidiendo que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad, para más imitarle y servirle, si igual o servicio y alabanza fuere a su divina majestad.
Esto ya lo vimos, pero repito brevemente. Son los 3 coloquios, uno a Nuestra Señora, el segundo a Jesucristo, al Hijo, por lo tanto al Hijo. El tercero es al Padre, pidiendo 2 gracias determinadas. Primera gracia que pedimos, suma pobreza espiritual. Segunda gracia que pedimos, pasar por oprobios, injurias, menosprecios, vituperios. Cuando uno termina el coloquio con la Virgen, se reza el Ave María. Cuando termina el coloquio con Jesucristo, se reza el Anima Christi. Y cuando le pide directamente al Padre esas 2 gracias, se reza un Padre Nuestro. Esto nos ha llevado San Ignacio de la mano a las cumbres de la santidad cristiana. A que cada uno de nosotros, según nuestro estado de vida, tratemos de poner todos los medios a nuestro alcance para realmente vivir la vida de perfección cristiana, la vida evangélica, según Él nos la propone y según la han vivido miles y miles de santos a través de todos los tiempos. Como la han vivido últimamente los santos que han sido contemporáneos nuestros, como el Padre Pío, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, como Cati Tekahuita, como tantos hombres y mujeres de toda clase y condición que han seguido al único Señor que merece ser servido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.